les colaborara con el tema del teletrabajo. Les comento pues que ustedes sabrán es una ley nueva, y como ley nueva pues se va haciendo en el camino. Prácticamente les voy a dar la introducción porque he tratado de averiguar desde que salió esta ley por qué sale, ¿verdad? Entonces surge a través de la OIT, ¿verdad? Y así como dice la introducción de la misma ley, los patronos a través de sus comisiones van dando pistas y van teniendo acuerdos sobre cómo pues agilizar y cómo volver más factible la relación laboral. La ley dice que ya vamos a ver dentro de las finalidades, pero más que todo los patronos van buscando igual dentro de sus empresas cómo hacer más ágil y más factible la relación laboral, obviamente para una mejor productividad, ¿verdad? Entonces es así como se vino discutiendo esta ley desde hace tiempitos, y pues la famosa cuarentena nos vino les obligó a los legisladores a avanzar y a aprobar esta ley. Realmente al leerla y entenderla, es una ley, como ustedes van a ver, que sí pretende lo que los empleadores en su momento pensaron, que es agilizar y volver más fácil la relación de trabajo, y sobre todo en esta coyuntura que hemos vivido, que se está viviendo, el teletrabajo se volvió indispensable. Sin embargo, pues déjenme comentarle, ya muchos creo que han estado bajo esta categoría de teletrabajo sin necesidad de que existiera una ley. Pues porque la relación laboral prácticamente es una relación en la cual existe la libertad del empleador para poder hacerla mucho más ágil, mucho más factible, de acuerdo o de cara a su productividad. De la misma manera, las mismas relaciones de trabajo, el mismo mercado laboral va haciendo, sobre todo en los freelance, este tipo ejercer este tipo de actividades. Y sí, aquí hay que aclarar, como vamos a ver más adelante también, que esta ley se aplica solamente para tanto trabajadores del sector privado, es decir, empleados con empleadores del sector privado, y a la vez la parte también del sector público. Lo que yo voy a ahorita explicar y voy a compartir de lo que la ley pues nos presenta solamente va a ser en el sector privado. La parte del sector público en cierta manera tiene mucha similitud, pero no me voy a meter a eso, sino que solamente voy a hablar del teletrabajo en las relaciones del ámbito privado. Entonces así pues vamos a ver la segunda filmina, en donde vamos a explicar el objeto de la ley, ¿verdad? Entonces si me ayuda con la siguiente filmina. Así, no sé si... Licenciada Núñez, si me pasa al objeto de la ley. ¿Debe querer algo de Santiago? Ok, muy bien. No, gracias. Entonces, vamos a ver el objeto de la ley. La ley tiene como objeto, dice, eso es lo que nos dice la ley: promover, armonizar, regular e implementar el teletrabajo como un instrumento para la generación de empleo y modernización de las instituciones públicas, privadas, autónomas y municipales, a través de la utilización de tecnologías de la información y comunicación. Vuelvo a insistir, los empleadores se reúnen y crean los lineamientos ven los lineamientos o parten de los lineamientos en que hay que hacer del trabajo una relación mucho más ágil, y por eso se planteaban lo que es el teletrabajo. Ya más adelante también se va a definir qué es el teletrabajo, lo define la ley. Sin embargo, para no perder
de vista la finalidad que también, obviamente, el Código de Trabajo y la Constitución o plantean sobre lo que debe de ser la legislación laboral tenemos que entender que no es en sí una legislación para proteger al trabajador. Y tampoco el trabajador puede pensar que es una legislación para proteger al patrono. La finalidad de la relación laboral y de las normas laborales, de todas las normas laborales, es la armonía o fomentar la armonía o propiciar la armonía de las relaciones de trabajo. Eso es. Lo que pasa es que a través de la historia siempre se nos ha enseñado que el Código de Trabajo surge para poder ser un valladar frente, obviamente, a las irregularidades que tenían los patronos. Yo siempre he pensado y siempre lo he dicho en mi clase, que quitémonos esa idea y miremos la relación de trabajo no como aquella en donde el patrón está sobre el trabajador, sino que aquella, como nos lo dice el código, la Constitución y el código, es armonizar la relación laboral. Eso es lo que se promueve y se pretende dentro de toda la normativa laboral. Y esto significa que obviamente a través de una armonía laboral va a provocar mucha mayor productividad dentro de las empresas. Porque si seguimos viendo el Código de Trabajo, la relación de trabajo, como aquella en donde las normas laborales están hechas para proteger al patrono o el patrono mira que las normas laborales están hechas para proteger al trabajador, obviamente nunca vamos a propiciar una mayor agilidad dentro de la productividad de las empresas, porque al final lo que provoca o lo que busca el objeto de toda normativa laboral, como en este caso el teletrabajo, es promover la armonía laboral. Y obviamente, a través de esta ley se busca implementar también las relaciones de trabajo. Me explico. Voy a continuar. No sé si continúan con la presentación, yo igual voy a continuar. El ámbito de aplicación, como ya les comentaba, la aplicación de la ley de teletrabajo se realiza tanto para los empleados privados con los empleadores privados y por el otro lado también empleadores públicos y trabajadores públicos. Vuelvo a insistir, la presentación mía está orientada nada más a explicar el campo privado. ¿Y esto qué quiere decir? Les quiero comentar. Hay que aclarar que en la relación laboral, en un momento dado puede también confundirse con la relación de servicios profesionales. Y así en pequeñas palabras voy a tratar de explicarles. Cuando estamos frente a una relación de servicios profesionales no se aplica el Código de Trabajo. Por lo tanto, si usted es un freelance, si usted es una persona obviamente que hace trabajos bajo la libertad, en donde usted pues no tiene horario, sino que entrega su producto y por eso le pagan, es una prestación de servicio. Lo que hacemos nosotros los abogados, los consultores, los contadores, ¿verdad? Que están bajo el libre ejercicio de la profesión, todo eso somos prestadores de servicios bajo la normativa civil. Entonces, esas relaciones no van a entrar dentro del ámbito de aplicación de la ley del teletrabajo, sino que lo que va aquí a entrar son aquellas relaciones, y para los que estudian derecho lo van a entender un poco más, pero se lo voy a explicar todavía para los que no, es donde hay una subordinación del trabajador al patrón, así se dice, una subordinación del empleado al empleador, en donde obviamente la relación por su naturaleza laboral siempre va a haber una superioridad del empleador frente al empleado. Y como lo que he dicho es lo que propicia es hacer un equilibrio y propiciar una armonía entre trabajador y empleador. Entonces, pero en la relación laboral siempre va a existir subordinación, va a existir una superioridad del empleador frente al empleado. ¿Y cómo se va a ver esta subordinación o esta superioridad del empleador frente al empleado? Lo vamos a ver en manifestaciones como, por ejemplo, el horario de trabajo. Usted tiene que cumplir un horario de trabajo. Las 44 horas a la semana, ¿verdad? Diurnas, y 39 si son nocturnas.
Usted está sometido también a normas y a reglamentos de la empresa. Como vamos a ver que también aquí hay derechos y deberes del empleado con el empleador en el teletrabajo. Es decir, aquí el empleado obviamente está bajo una relación de dependencia del empleador. Entonces, en esta situación o en esta relación de dependencia es donde vamos a hablar de relación laboral. Si no existe esta relación de dependencia, no vamos a hablar de relación laboral. Y esto, ¿por qué se los explico? Porque hay que entender que la ley se aplica cuando existe un vínculo laboral. Entonces hay que entender cuando existe un vínculo laboral. Y vuelvo a insistir, el vínculo laboral existe cuando hay una relación de dependencia del empleado frente al empleador. Es decir, una relación de subordinación del empleado frente al empleador. Es aquí donde vamos a ver entonces que sí se va a aplicar la ley del teletrabajo, de hecho el Código de Trabajo y todas las demás normativas laborales. Fuera de este ámbito, cuando estamos hablando de prestación de servicios, es cuando no hay dependencia, es cuando hay libertad, no hay horario de trabajo, no tenemos que marcar, entregamos el producto y nos pagan por ese producto. Tenemos nosotros los que ejercemos la libre profesión y trabajamos por servicios profesionales, no tenemos que estar marcando, no tenemos que estar dándole cuenta de dónde estoy, qué estoy haciendo al empleado, al empleador. Simple y sencillamente tengo que cumplir con el trabajo que me encomendó y con el que yo pacté. Y obviamente después vienen los factores que vienen externos, que son el presentar facturas, ¿verdad? Créditos fiscales, etcétera. Nosotros los que prestamos los servicios a las empresas. Se los explico para que nos podamos ubicar en dónde se aplica la ley del teletrabajo. Continuamos en la siguiente filmina. Bien, aquí nos van a dar definiciones, solamente las vamos a leer, las voy a leer para que las entendamos. Sin embargo, caen por su propio peso porque se entienden con solamente verla, ¿verdad? Y entender, o sea, uno entiende a lo que se está refiriendo. Teletrabajo es una forma de organizar y realizar el trabajo de manera no presencial, ya sea total o parcialmente, por un tiempo determinado. Y ya más adelante la ley va a definir cómo es que se va a realizar este teletrabajo fuera del establecimiento centro de trabajo, pudiendo ser en el domicilio del trabajador, esto también la ley lo va a definir, o en un lugar ajeno al empleador, y utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación. El teletrabajador es la persona que realiza sus labores en su domicilio, en un telecentro, que también se va a definir más adelante, o en un lugar distinto, haciendo uso de las tecnologías de la información y comunicación. Y así se abrevian TICs, tecnologías de la información y comunicación, a cambio de una retribución de dinero por parte del empleador. Ese prácticamente también le faltó aquí a la definición de bajo una relación de dependencia, porque eso es básico. Y el telecentro es el espacio físico condicionado con los recursos tecnológicos, tecnologías digitales o infraestructura, sistema de colaboración, comunicaciones y seguridad de información que le permite a los trabajadores realizar sus actividades y facilitar el desarrollo de ambientes colaborativos que promueven el conocimiento para innovar esquemas laborales en los que se promueven el conocimiento e innovación de esquemas laborales de alto desempeño, el cual tiene que ser, pues, dice, autorizado, ¿verdad?, por el empleador. Vamos a la siguiente. Si gusta a alguien, también si tienen alguna duda o quieren participar, abonando también a la presentación, pues sería interesante. Pues también, porque puede ser que hayan también abogados y que quieran también hacer comentarios, hacer más participativa la presentación. Bien, vamos a ver las modalidades del teletrabajo. Y el teletrabajo se puede realizar de las siguientes formas, de acuerdo al lugar donde se van a desempeñar las labores. Está el teletrabajo en domicilio, que se refiere al ejecutado en el propio hogar del trabajador. Este es, pues, obviamente en la casa del trabajador. Es el teletrabajo quizás mucho más común que se ha realizado hasta esta fecha, en donde dice yo estoy en teletrabajo, está en home office, ¿verdad? El famoso home office es esto.
teletrabajo en centros de trabajo o telecentros, que esto, si bien es cierto, también observándolo como puede aplicarse, es en un momento dado incluso que puede alguien desarrollar un esquema de prestación de servicios de centros de trabajo o telecentros y ahí pues prestar todas las, todo lo que es el ambiente tal cual de las TICs y ahí pues obviamente presentar o prestar los servicios y obviamente cobrar por los servicios, ¿verdad? De los telecentros o trabajos o teletrabajo en centros de trabajo. Así lo miro yo porque nos dice, se refiere al ejecutado en un centro específicamente diseñado para el desarrollo del trabajo, que cuenta con recursos compartidos y con las instalaciones informáticas de telecomunicaciones necesarias para llevar a cabo el desarrollo de determinada actividad. Puede ser que también la misma empresa los cree, pero si así es así, ya no sería un teletrabajo, sino que sería ya estando dentro de la misma empresa. Está también el teletrabajo móvil o itinerante, cuando el puesto de trabajo no está situado en un lugar determinado, sino que el trabajador con una movilidad permanente dispone de un equipo telemático portátil que le permite desempeñar su actividad en cualquier lugar. También aquí se ven casos, y yo he visto casos en los cuales el trabajador, cierta gente conocida, yo la he visto trabajando en un Starbucks, ¿verdad? En el Denny's, etcétera. Es decir, no están en su casa, no están en la oficina, pero sí están trabajando. Y lo importante es que obviamente el empleador y el empleado tienen una vinculación en la cual ellos han pactado la manera de cómo se van a estar comunicando y entregando el producto y cómo obviamente el patrono se va a dar por satisfecho del conocimiento que el trabajador esté realizando sus labores, porque algunas cosas que los mismos empleados comentan que esta herramienta del teletrabajo en esta época, porque yo me tomé a la libertad en estos días de estar preguntándole a ciertos amigos que tienen esta modalidad, que están trabajando, obviamente son empleados y prácticamente, y tal vez más de alguno lo sepa, que muchas veces el mismo empleado da la pauta para que el empleador, el patrón en este caso, tenga medidas más rigurosas de poder hacer control o ejercer control de la relación laboral, porque por ahí me comentan que hay algunos trabajadores que dicen se me arruinó, se fue la luz, ¿verdad? Se me arruinó la computadora, etcétera, sobre todo cuando no es equipo del trabajador. Entonces, el empleado, o poco a poco el empleador y va dando las pautas de cómo se van ejerciendo el control, porque como esto es algo nuevo, han tenido que ir aprendiendo en la práctica de cómo realizar este control. El teletrabajo alternado es en el que los trabajadores solo trabajan en su hogar o en un telecentro ciertos días a la semana y el resto de la jornada laboral, pues obviamente en el establecimiento. Tenemos de acuerdo a la forma de comunicación pactada en la relación laboral. Está el teletrabajo conectado. Este consiste en que el trabajador se encuentra permanentemente conectado y sujeto a cualquier forma de control de parte del empleador dentro de la jornada ordinaria de trabajo establecida en el contrato individual de trabajo. Vamos a ver más adelante que esta relación tiene que establecerse dentro del contrato individual de trabajo. Y obviamente, como les vuelvo a comentar, tiene que haber un sistema de control para poder ver cómo es que se realiza el trabajo. Sí sé de que hay ciertas empresas que han creado ciertos controles que no pude determinar o averiguar qué tipo de control, porque también lo estuve preguntando con amigos de informática, que trabajan de informática como empleados para las empresas, y que si ellos pues a través de los mismos sistemas ellos tienen algún tipo de programa en el cual logran tener un control. Pero sin embargo el control es el hecho de que esté conectado o no esté conectado a la hora de trabajo, ¿verdad? O que no esté pasando los reportes o que no esté avisando que está conectado o que está ahí, o si lo necesitan y si le hablan y si no está, pues eso también ya es parte del control.
El teletrabajo desconectado, el teletrabajador presta sus servicios conectándose a los sistemas tecnológicos del empleador. Sin embargo, su comunicación con la empresa no es permanente ni constante, pero deberá presentar un informe final de su jornada conforme a los resultados previamente acordados, respetándose la jornada ordinaria de trabajo establecida. Bien, en este tipo de modalidad, si bien es cierto, la ley se mete incluso a regular la forma de la organización administrativa. Sin embargo, vuelvo a insistir, queda a la libertad de las mismas empresas, del empleador, de cómo realizar esta organización administrativa y cómo va guiando la empresa para su productividad. De tal manera, pues puede ser un control como en el aspecto B, en donde no hay control, pero sí obviamente hay un sistema nada más de productividad y en base a eso el empleador pues va midiendo su trabajo. El B es más que todo, a mi manera de ver, siempre es para aquellas personas en las cuales hay un grado más de confianza, como por ejemplo gerentes, las jefaturas, que están relacionadas directamente con la dirección de la empresa. Ahora ya vamos a ver cómo se va a regular el teletrabajo en el sector privado. Y ya vamos a ver todos los aspectos que tienen que ver con la legislación laboral, ya sea del teletrabajo o la supletoria, que es el Código de Trabajo. Entonces, eso es lo que voy a explicar. Pero no sé si hasta ahorita alguien quisiera compartirnos, darnos su visión o alguna pregunta. Bien, si no, pues igual más adelante vamos a dejar ya para el final para las preguntas y respuestas. Ok, veamos aquí la aplicación del teletrabajo en la legislación salvadoreña. En un primer lugar, el empleador va a definir los puestos de trabajo que de acuerdo a las necesidades de la empresa pueden someterse al teletrabajo, así como a requisitos que el teletrabajador debe cumplir. En este caso, si nos remontamos cuando fue el encierro, yo siempre tengo esa palabra, el encierro, la cuarentena, el confinamiento, le dicen, de repente nos vimos en esa necesidad de no parar la productividad, pero también estábamos frente a la legislación en la cual, pues, o la normativa que nos impedía también ir a los centros de trabajo y obviamente todo pues producto de la pandemia, ¿verdad? En este caso, pues como surgió de la noche a la mañana, pues aquí todos entraron bajo la figura del teletrabajo. La mayoría, pues se puede decir. Y la mayoría en la cual las empresas, obviamente, pueden darse ese tipo de modalidad, porque hay empresas en las cuales venta de productos, ¿verdad? Ahí pues por más que se quisiera hacer teletrabajo no se podía, ¿verdad? Los supers, farmacias, etcétera. Nada más esto es para la mayor parte son trabajos administrativos que se da el teletrabajo. Entonces se dice, y esto mucho ojo, ¿verdad? Para los que son abogados o van a ser abogados, y los que no, pues también mirarlo, que cuando usted vaya a firmar un contrato de trabajo o cuando lo vayan a mandar a un teletrabajo, tiene que existir también un pacto. Y eso tiene que estar pactado en el contrato individual de trabajo o en una adenda, como vamos a ver más adelante. El apartado del contrato individual de trabajo, en el 23 numeral 6 del Código de Trabajo, se podrá establecer la modalidad de teletrabajo en los términos previstos en lo que desarrolla esta ley. Es decir, vamos a ver el adenda en este apartado del numeral 6 del Código del Contrato de Trabajo es donde se va a regular todos esos aspectos que en la adenda se regula, porque la ley determina qué aspectos deben de estar en la adenda. Cuando el contrato individual de trabajo no regule esta modalidad y entonces se tenga que enviar a los trabajadores a que vayan a trabajar a los lugares que ya mencionamos anteriormente y se va a necesitar siempre una adenda. O sea, tiene que estar por ley. Este es como el caso de el trabajo
temporal. El trabajo temporal siempre tiene que estar por ley, previsto en la ley, o sea, perdón, tiene que estar por escrito. Tiene que estar por escrito. Entonces lo mismo, el teletrabajo, la relación de teletrabajo o el trabajo en teletrabajo, valga la redundancia, tiene que estar establecido en el contrato de trabajo. La modalidad tal cual y los parámetros de cómo se va a realizar. Me explico, es decir, que tiene que estar por escrito. Más adelante vamos a ver una parte ya terminando que se da el atarrayazo y ahí es donde ni modo, ¿verdad? Ahorita prácticamente la ley de teletrabajo, como le hemos mencionado, nos va a decir la ley que en los casos de fuerza mayor, etcétera, 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 no se va a tener previsto todo lo que aquí se establece y entonces se puede desarrollar el teletrabajo como nada más una simple modalidad. Pero eso lo vamos a ver después. Sin embargo, en una relación, en una situación normal, si una empresa va a contratar a alguien y lo va a mandar a teletrabajo, tiene que establecerlo en el código de trabajo, en el contrato individual de trabajo. En el artículo 23, numeral 6, establece todos los requisitos y ahí en el numeral 6 se tiene que poner cómo se va a desarrollar. El numeral 6 lo que nos habla, y aquí lo pongo en la filmina, es el lugar o lugares en que habrá de prestarse los servicios y en que deberá habilitar el trabajador si el patrono se obliga a proporcionarle alojamiento. Eso es lo que establece el código de trabajo en el 23, numeral 6. Entonces, aparte de esto, de mencionar el lugar donde va a prestar los servicios, es decir, puede establecerse que se va a prestar los servicios obviamente en el centro de trabajo, pero además, ¿verdad? Excepcionalmente o supletoriamente se va a prestar en la oficina, en su casa, perdón, en la casa del trabajador, bajo la modalidad del teletrabajo, bajo las siguientes circunstancias, y ahí se menciona. Así es como se salvaría el apartado, obviamente, que tiene que estar por escrito, que esa es una regla, se puede decir. Luego vemos la siguiente filmina y nos dice las regulaciones especiales del teletrabajo, siempre en el sector privado. El empleador y el trabajador podrán acordar por escrito, aplicar, modificar o revocar la modalidad de teletrabajo en los términos previstos en la ley. Las condiciones en las cuales se va a ejecutar el trabajo bajo la modalidad regulada y se regirá en sus detalles por el acuerdo entre las partes, observando plenamente no transgredir todas las disposiciones del Código de Trabajo. En los casos que se trate de teletrabajo bajo la modalidad de domicilio en telecentros, se deberá precisar el lugar y espacio de trabajo en el contrato individual de trabajo o su modificación, tal como yo se los comentaba. La implementación del teletrabajo es estrictamente voluntaria, es el principio, quizás se puede decir, básico dentro de toda la relación de trabajo, se puede decir. Siempre establece la voluntariedad, aun y cuando hay una subordinación del empleado frente al empleador. Sin embargo, siempre se habla, de hecho, cuando vemos la jornada de trabajo y vemos que se puede modificar el horario de trabajo, nos dice el código que siempre y cuando haya voluntariedad o haya un acuerdo entre las partes, haya voluntad entre las partes, se puede modificar. Entonces, esa modificación siempre es voluntaria, igual acá, ¿verdad? Todo va a ser voluntario. Nadie va a ser obligado para realizar el teletrabajo. Tanto el trabajador como el patrono, o sea, tampoco el empleado va a decirle, al patrono, mire, yo quiero la modalidad de teletrabajo, hombre, mándeme a la casa, ¿verdad? Por ahí me decía una amiga también, cuando le preguntaba que cómo era su experiencia, ella me decía, mire, para mí, como madre, yo estoy feliz porque estoy en mi casa, estoy viendo a mi niño. Me permite estar atendiendo a mi niño. Pero mis compañeros que son más jóvenes, me decía, que no tienen hijos, ellos se sienten abatidos, dicen, desesperados. ¿Por qué? Porque estar dentro de la casa y solamente trabajando dentro de la casa, en el encierro de la casa los hace desesperarse. Y por lo tanto, pues puede decir el empleado, mire, señor patrono, ¿verdad? Eso es un supuesto, ¿verdad? Cosa que es bien difícil. Yo ya no quiero estar bajo esta modalidad, ¿verdad? Yo quiero volver a trabajar bajo la modalidad
En el principio de que existe voluntariedad de las partes, pues ahí sí. Sin embargo, pues las condiciones siempre de la relación laboral siempre nos van a llevar a que el empleado va a pensar dos veces a decir o a decirle al empleador, mire, yo no quiero hacer esto, ¿verdad? Por eso ese tipo de voluntariedad yo siempre la dejo entre comillas. Y el teletrabajo se dice puede ser pactado antes de la contratación, como les decía, o bien posterior a ella. En este último caso deberá realizarse una adenda al código de trabajo, ¿verdad? Al contrato de trabajo, yo siempre digo código en vez de contrato ahorita. Ok, esta adenda, ¿qué es lo que establece? No sé si hasta ahorita hay alguna duda. Sí, buenas tardes. Tengo una consulta respecto a los contratos. Sí, dígame. Desde la fecha acordada de inicio del teletrabajo, ¿cuánto tiempo máximo tiene el empleador para entregarle el contrato al empleado para que firme? ¿Ese tiempo máximo está regulado? No en la ley de teletrabajo, y igual el código de trabajo tampoco regula en cuánto tiempo usted va a entregar los contratos individuales de trabajo. No hay en sí una multa, aunque cuando llegue el inspector y si usted no tiene los contratos individuales de trabajo y le pide que muestre los contratos individuales de trabajo y no los tiene, pues entonces ahí sí se puede ver pues forzado a hacerlos, y si no los hace, pues se ve también expuesto a una multa. Muchas gracias. Bueno. Seguimos entonces. Vamos a ver lo que nos dice la adenda del teletrabajo. Esta adenda es un anexo al al contrato individual de trabajo. La adenda tiene que establecer estos requisitos: la dirección exacta del lugar o lugares en que se desarrollarán las labores, debiendo el empleador utilizarlos, determinación de las principales tareas a realizar, especificación de los equipos, programas, soportes, plataformas y demás implementos informáticos que proporcionará el empleador o teletrabajador según lo convengan, establecer mecanismos de evaluación que permitan identificar el cumplimiento de horarios de trabajo, metas y eficiencias en el desempeño, condiciones de seguridad de la información, protección de datos, confidencialidad, que el trabajador deberá aceptar por escrito y de forma expresa. También otro principio básico, le llamo así, es que no hay pérdida de derechos. Es decir, si usted pasa a la modalidad de teletrabajo, estaba dentro de la empresa y lo mandan al teletrabajo, usted siempre va a seguir siendo trabajador de la empresa. O sea, va a seguir siendo y va a seguir respetándose el tiempo, como le dicen, su antigüedad. O sea, en ningún caso va a implicar la pérdida de los derechos, garantías y prestaciones sociales del teletrabajador en virtud de su antigüedad. Y esto sí, obviamente, como siempre, la adenda o los contratos se tienen que remitir a la Dirección General de Trabajo. Vamos a ver las obligaciones de los empleadores. Reconocer el salario al trabajador en forma, cuantía, fecha, lugar y en los términos establecidos por el Código de Trabajo, contrato de trabajo y contrato colectivo o cualquier otra fuente de derechos y obligaciones laborales, o incluso en los siguientes casos. Es decir, el principio es que siempre se le va a tener que pagar al trabajador, siempre. Y aun y cuando, dice, sucedan estos siguientes casos, y pónganle atención a los casos que son en los cuales el patrono, aun y cuando el trabajador no tenga, obviamente, o más bien dicho, no realice sus trabajos o sus labores, como vamos a ver, el patrono, o el empleador va a tener que pagarle al trabajador. Uno, cuando el teletrabajador no reciba las herramientas o los programas necesarios para realizar las labores o no se le delegue el trabajo o insumos por parte del empleador, es decir, que siempre sea imputable al patrono, al empleador, el hecho de que el trabajador no pueda ejercer su trabajo. Dos, cuando el equipo proporcionado por el empleador se dañe por causas ajenas al teletrabajador y éste lo haya reportado en un plazo no mayor a 4 horas. Es decir, que cualquier eventualidad siempre tiene que reportarla el trabajador durante un plazo no mayor a 4 horas.
cuando los sistemas operativos o las tecnologías proporcionadas por el empleador no le permitan al teletrabajador realizar sus funciones y esta situación sea debidamente reportada en un plazo no mayor a 4 horas. Siempre las 4 horas son básicas cuando suceda alguna eventualidad dentro de esta relación de teletrabajo por parte del empleado. Si algo sucede y que está ajeno a que el empleado pues pueda solucionar esa situación y lo reporte en un plazo no mayor a 4 horas, el empleador tiene que pagar el salario. Y 4, cuando por caso fortuito o fuerza mayor, el teletrabajador se encuentra inhabilitado a desarrollar sus labores. Proveer al trabajador, esa ya la segunda, pero la anterior es cuando el empleador tiene que pagar al trabajador siempre que sea imputable para él o que sea imputable por cuestiones externas, ¿verdad? Que están fuera del alcance del empleado, no realizar sus labores. Siempre el patrono va a tener que pagarlas. Y aquí es donde vienen aquellos casos que se han sucedido en la realidad y que la ley no va a poder visualizar las cosas que van a suceder. Como les repito, y yo siempre lo he dicho a mis alumnos en materia laboral, que no creamos que solamente los empleadores son los malos. Yo siempre he dicho, hay buenos empleadores, hay malos empleadores. Y así como hay malos empleadores, también hay malos empleados. Y hay muy buenos empleados. ¿Por qué? Porque esto está basado en una relación obviamente en una relación social. Y en una relación social siempre van a existir esa situación en la cual va a haber uno que puede hacer que se quiera aprovechar de la ingenuidad del otro. Y eso sucede en las relaciones laborales también. Muchas veces eso pasa y el patrono es o el empleador es el que se aprovecha. Y por el otro lado hay trabajadores también que se aprovechan. Entonces, ha sucedido esto que me comentaba una amiga que lo sucedía en su call center es que los compañeros empezaban a justificar que no se conectaban porque se les había ido la luz. ¿Y qué sucede ahora? Que la empresa de call center ahora, aquella persona que no se conecta, persona que le descuenta. La ley, si bien es cierto, dice que se tiene que pagar siempre y cuando sea una situación ajena al trabajo, al trabajador, la que no le va a posibilitar el trabajo, ahí en ese caso, obviamente el trabajador va a tener que probar al empleador que en efecto, en ese momento se fue la luz. En ese momento tendría que llamar, tendría que decir y reportar, mire, que esto está pasando, esto me está pasando. Y no dejar que pasen las 4 horas y después avisar, mire, yo no me conecté, fíjese, pero fue porque se fue la luz, ¿verdad? O sea, es un caso que no estaba a mi alcance. O sea, no es así. Incluso hasta en las clases, muchas veces eso es lo que se dice, ¿no? Se me arruinó el internet, no me puedo conectar, ¿verdad? O no hay luz en mi casa. Lo mismo, así en las clases, lo mismo pasa en las relaciones laborales. Ok, aquí vamos al segundo punto, a la B, que tiene la obligación el empleador de proveer al teletrabajador los equipos, conexiones, herramientas, programas y aplicaciones que fueran necesarios e indispensables para la ejecución de las labores de conformidad a lo establecido en el 29 del Código de Trabajo. En caso que el teletrabajador voluntariamente proporcione su equipo de trabajo, será compensado por el empleador por su depreciación de conformidad con la legislación vigente. Es decir, que el trabajador, el empleado puede pedirle al empleador que le subvencione, ¿verdad? O le sea compensado por depreciación y obviamente se tendría que determinar cuánto sería su depreciación. Eso sería lo ideal, pues. Cosa que muchas veces no sucede en las empresas, sobre todo, pues obviamente las pequeñas, que no pueden llegar a hacer eso. Y obviamente corre bajo cuenta del trabajador siempre poner su equipo. Conceder licencia y pagar las prestaciones sociales en los términos y condiciones que las gozan los trabajadores presenciales establecidos en el Código de Trabajo. Lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. Coordinar la forma de restablecer las funciones de la persona teletrabajadora ante situaciones en las que no puedan realizar sus labores o estas se vean interrumpidas. Capacitar al teletrabajador para el adecuado manejo y uso de los equipos y programas necesarios para el buen desarrollo de sus funciones.
y deberán los empleadores establecer políticas sobre las condiciones de teletrabajo que sean de conocimiento previo a los teletrabajadores. Y los requerimientos mínimos de estas políticas se establecerán en el reglamento de la ley. Supuestamente tiene que haber un reglamento que no se ha hecho todavía, y obviamente en el reglamento interno de la empresa. La G es si las labores se desarrollan en el domicilio del teletrabajador, este deberá acondicionar un espacio físico según la normativa de seguridad e higiene ocupacional respectiva y corresponderá al empleador garantizar la seguridad y salud ocupacional del teletrabajador. Eso es el deber ser. Y será por cuenta del patrono los costos que implique el funcionamiento de los equipos tecnológicos, las conexiones u otra herramienta y programas que se utilicen para el funcionamiento del teletrabajo, incluyendo el subsidio en el pago de los servicios de energía eléctrica e internet y de manera proporcional para el desarrollo de las labores. Como les vuelvo a decir, esto es lo que la ley plantea en el deber ser. Hay empresas que están en la posibilidad de hacerlos y obviamente el trabajador pues va a verse beneficiado de estos subsidios o obviamente de lo que establece la ley, pero como está la situación laboral y económica en el país, muchas empresas, sobre todo las medianas y pequeñas empresas, se les hace cumplir este tipo de obligaciones, porque prácticamente también la ley o el teletrabajo lo que hace también a las empresas es le beneficia, y es ahí en donde obviamente se hace mucho más ágil, fácil y se vuelve más productivo el trabajo, porque las empresas prácticamente no están pagando su costo fijo, ¿verdad? No están pagando luz, no están pagando, bueno, no es lo mismo estar pagando ya sin trabajadores, pues obviamente la luz, el agua. Incluso algunos cerraron sus empresas y mandaron a sus empresas en el ambiente físico, ¿verdad? Y mandaron a sus trabajadores ya a sus casas a trabajar, etcétera. Se han reestructurado de acuerdo obviamente a las circunstancias que estamos viviendo. Y ahora vienen las obligaciones de los trabajadores, de los teletrabajadores. Desempeñar el trabajo convenido, informar en un plazo no mayor a 4 horas a su empleador, a quien éste designe, cuando ocurran causas que impidan obviamente la prestación de los servicios. Mantenerse a disposición del empleador, como les vuelvo a decir, la dependencia, la subordinación, ¿verdad? Dentro de la jornada de trabajo, siempre mantenerse a disposición del trabajador, del patrono, dentro obviamente del horario establecido. Por ahí también dicen algunos trabajadores que el teletrabajo lo que los ha hecho es trabajar mucho más, porque como están en sus casas, los empleadores son obviamente sus jefes les exigen mucho más todavía. Algunos que sí terminan a la hora exacta. Conservar y restituir también en un buen estado los equipos que se hayan prestado, salvo pues por deterioro ocasionado por el uso natural o caso fortuito o fuerza mayor. Guardar la confidencialidad de toda la información y antecedentes que se proporcionen, porque esto es básico, obviamente no va a estar en la empresa. Las empresas muchas veces se cuidan de que la información que está en sus computadoras no salga, son bien celosos con esa información y obviamente en esta situación, como está fuera de su aspecto físico, de su espacio físico, para poder controlar esta situación, por ley se tuvo que dejar. Sin embargo, siempre en los contratos uno le pone la figura también de la confidencialidad, y existen también delitos, ¿verdad? Que en los cuales si se divulga la información, pues también puede verse acreedor el empleado por haber pues revelado datos muy específicos y sobre todo de propiedad intelectual e industrial. Los elementos y medios suministrados por el patrono no podrán ser usados por persona distinta al teletrabajador, quien al final del contrato o de la revocatoria de la aplicación de la modalidad deberá restituir a los mismos en buen estado, salvo el deterioro natural. G, la última, cuando el equipo sea previsto por el empleador, el teletrabajador deberá facilitar el equipo cuando sea requerido, a efecto de realizar las actualizaciones, auditorías o mantenimientos del mismo.
En el artículo 11 encontramos siempre las obligaciones y los trabajadores que actualmente, y esto sobre todo los que están en la actualidad, cuando se dio esta ley, los trabajadores que actualmente realicen su trabajo en las instalaciones del empleador y van a pasar a la modalidad de teletrabajo, se les da un periodo de 30 días a partir del inicio de esa modalidad para solicitar su regreso a la modalidad presencial. Y el empleador deberá acceder a lo solicitado. Luego de ese periodo, cualquier cambio deberá hacerse de común acuerdo con el empleador. Y en los casos en que la modalidad de trabajo del teletrabajo sea una condición acordada desde el inicio de la relación laboral, ninguna de las partes podrá exigir posteriormente realizar su trabajo en las instalaciones físicas del empleador. Y vuelve a regular el artículo que, a no ser que sea de común acuerdo. Comentarles en este caso, obviamente cuando sucedió esta situación, que aquí viene el caso de la excepción de la firma de la adenda e incluso de lo que vimos anteriormente, obviamente se implantó o implementó el teletrabajo sin que existiera voluntariedad. Simple y sencillamente las circunstancias nos llevaron a trabajar dentro de las casas. Se da la ley y obviamente en el ir y venir se aplica lo que es el Código de Trabajo y así se ha quedado. Hasta donde yo puedo ver, hasta ahorita las empresas van a poderse adecuar nuevamente a medida vamos saliendo de las circunstancias que provocaron el encierro, ¿verdad?, de la pandemia. Vamos a ir volviendo a la normalidad y vamos a ver si va a tener eficacia esta ley. Porque ahorita obviamente es el boom, ¿verdad? Y se puede decir, es lo nuevo, es la moda para trabajar, pero es por las circunstancias que nos están obligando. Entonces, ¿qué nos dice aquí? En caso de emergencia nacional, calamidad pública, régimen de excepción o suspensión de derechos constitucionales, desastres declaradas por autoridad competente, se omitirá lo establecido en el artículo 8 de la presente ley, en lo que respecta a la firma de la adenda. Es decir, no hay adenda, no hay requisitos que cumplir, ¿verdad?, que llenar. Simple y sencillamente nos vamos al teletrabajo y ahí aplicamos el Código de Trabajo. Entonces, sí les planteo de que vamos a ver qué va a suceder ya luego que pasemos esta situación en la cual, pues, la ley vamos a ver si tiene en verdad eficacia. Por el momento, pues, obviamente podemos aplicar la ley a casos puntuales. Sin embargo, así tal cual literalmente no se ha aplicado por muchas empresas. No sé si hay alguna duda, pues porque hasta aquí termina en los aspectos legales del teletrabajo. Buenas tardes, licenciado González. Sí, muy buenas tardes. Solo mi duda es en relación a si esta nueva ley ha considerado la figura de aquellas empresas que trabajan bajo la tutela legal de la ley de servicios internacionales, en donde, por ejemplo, algunos call centers, conozco que trabajan bajo la ley de servicios internacionales y algunos pues están obligados, tal vez si no a funcionar en un parque, dentro de un parque de servicios, por la naturaleza de la actividad que desempeñan, y algunos son autorizados a funcionar fuera, pero ya con esta figura se sale de toda la estructura legal dentro de la ley de servicios internacionales. Entonces, no sé si esta ley va a reñir o de repente va a haber alguna controversia en esa parte. Pues puede ser que haya una controversia, como usted dice. Sin embargo, la misma ley establece esa voluntariedad del empleado y empleador. Por mucho que quiera el empleado irse a trabajar a su casa bajo la figura del teletrabajo, como ya dices, obviamente si el empleador no lo quiere tampoco, igual
al revés, y en el caso obviamente de los call centers, no deja la ley ningún caso excepcional que esté fuera, ¿verdad?, de esta ley, sino que la ley es abierta para quien la quiera aplicar. Vuelvo a insistir y les vuelvo a comentar que las circunstancias que acabamos de vivir hicieron que nos fuéramos a las casas a trabajar. Sin embargo, vamos a ver si esta legislación va a ser eficaz, si va a tener va a ser efectiva y eficaz, pues porque ya cuando todo esto pase, vamos a ver si en verdad va a ser aplicable. Por ejemplo, en el caso que usted me menciona de los call centers, creo que los call centers mucho más fuertes no van a seguir bajo esta modalidad. Ahorita sí están muchos bajo esta modalidad y están pues trabajando así. Sin embargo, va a llegar un momento determinado en donde van a tener que volver a la normalidad, y creo yo que esta figura siempre va a seguir bajo lo que es la normativa, códigos de ética, etcétera, de estas empresas. Sin embargo, por muy normas especiales que tengan estos trabajos, estas empresas, etcétera, déjeme decirle que el código de trabajo, cuando estamos frente a un trabajo que se va a realizar en El Salvador, es el que se va a aplicar. Entonces son las empresas las que tienen que adecuarse a la normativa laboral de cada país, y obviamente tratar de cumplir también con las modalidades que regulen las normativas internacionales que tienen estas empresas. Sin embargo, todas las empresas siempre así trabajan. De hecho, hay muchas que tienen hasta un departamento jurídico de carácter laboral que mira todos los aspectos laborales regionales, por ejemplo. Entonces, esta persona tiene que estar, o el abogado, los abogados de esta empresa tienen que estar viendo todo lo que tiene que ver con el ámbito laboral de todos estos países. Entonces, lo que quiero decirles es que siempre se va a respetar la normativa laboral interna, ¿verdad?, de cada país, aun y cuando haya normativa externa. Pero la ley de teletrabajo nada más es una herramienta que está a la disponibilidad de las empresas para que las empresas pues puedan utilizarla de acuerdo a su conveniencia en el momento oportuno, ¿verdad? De hecho, para mí siempre las leyes laborales no son rígidas, se pueden moldear. Licenciado, Bueno, tenemos algunas preguntas en el chat. Acá dice, por ejemplo, el señor Hugo Aquino, cuando es traslado a teletrabajo, ¿el empleador puede quitar al empleado el beneficio del uso de vehículo? ok, veamos. Anteriormente me habían hecho una pregunta de cómo se calcula ese subsidio de energía y de internet. Pues como le vuelvo a decir, eso la ley lo deja así como está ahorita al arbitrio de la empresa. Obviamente, como le vuelvo a decir, la empresa, si es fuerte, se la va a dar. Si es mediana, pequeña, así como estamos ahorita, pues difícilmente se lo va a dar. Y obviamente en el reglamento, en el momento que se cree, ahí se debería de establecer cómo se puede o cómo se podría calcular ese subsidio. De hecho, sería una de las materias para poderlo introducir dentro del reglamento. Y cuando se es trasladado, obviamente ya usted llega a su casa, usted tenía vehículo y ya no tiene beneficio de ese vehículo. El vehículo obviamente es una prestación que tiene el empleado. En verdad no, a mi manera de ver, pues, ¿verdad? No es para el señor Aquino, ¿verdad? Le voy a decir, o sea, a mi manera de ver no es un derecho de los que el trabajador pues pueda decir que son irrenunciables, sino que es una prestación en la cual pues va a depender de la decisión de la empresa, ¿verdad? De seguirlo brindando o darle ese beneficio o no. Entonces, si usted pasa a esa modalidad y obviamente ya no va a tener que utilizar ese medio para poder hacer usted su trabajo, obviamente la empresa va a poder decir, yo se lo voy a tomar, ¿verdad? Ahora, si usted necesita ese vehículo para hacer sus funciones de trabajo
Si usted va a salir con ese vehículo, si usted tiene que desplazarse, tiene que hacer su trabajo con ese vehículo y se lo ha quitado, obviamente déjeme decirle que eso se puede considerar incluso una desmejoría a su relación laboral y por lo tanto, pues usted puede aplicar el código de trabajo. Y ahí sí, obviamente, poder decir que eso ya sería llevarlo a una desmejoría, es casi a un despido casi que indirecto, ¿verdad? Me dice la licenciada de Panamá que si una empresa de este tipo que tiene horarios diurnos y nocturnos puede cambiar el horario así abruptamente. Recordemos ahorita lo que nos dice, que la voluntariedad es lo que prevalece. La voluntariedad es lo que prevalece y obviamente el trabajador pues, puede decir, mire, yo quiero regresar a la figura nada más presencial, ¿verdad? No, perdón, a la figura dentro del trabajo normal, o yo no estoy de acuerdo y me quiero quedar. Eso es lo ideal, como les digo, el deber ser. El deber ser, ¿verdad? No quiero decir que usted vaya y le vaya a plantear al patrono, al empleador, que no puede usted estar trabajando bajo esta modalidad porque la ley dice que es voluntaria, ¿verdad? Y si usted no quiere, pues no, que no se aplica. Sin embargo, si le digo el deber ser, sí. Licenciado González, perdone, yo me refería quizás puntualmente, No, interrumpí, es cuando una persona tiene meses de estar en un horario nocturno, por decirle, de 10 a 5, a 6 de la mañana, por decirle algo, un rango, pues no medir las horas. Y de pronto, de un día para otro, le dicen que va a pasar a horario nocturno. Si el cuerpo está acostumbrado a pasar despierto y dormir de día, a eso me refería específicamente. No, incluso eso no puede ni hacerse ni bajo la modalidad de trabajo en el normal, ¿verdad? Gracias. Tampoco puede hacerse, porque siempre priva la voluntad de las partes y del trabajador. Y el empleador tiene que llegar a un acuerdo con el trabajador si quiere modificar el horario. De lo contrario, como vuelvo a decir, ya sería una figura en la cual pues podríamos analizar y ver si lo que realmente está sucediendo es la de mejoría y prácticamente lo que me dice que sí, ¿verdad? Entonces podríamos aplicar el código de trabajo y determinar que el patrono pues prácticamente ha despedido al empleado, ¿verdad? Porque si no puede hacer ni bajo esta modalidad ni la modalidad normal un cambio abrupto, como usted dice. No se puede. Entonces, ¿qué es lo que uno recomienda? Vayan al Ministerio de Trabajo, a la Dirección General de Inspección de Trabajo, para que la Dirección General de Inspección de Trabajo vaya a la empresa, pida, ¿verdad?, el acuerdo donde hay una modificación, que se pida también si ese acuerdo fue mandado a la Dirección General de Trabajo. Y obviamente ahí se va a dar cuenta la inspectoría que no hay ese acuerdo y por lo tanto va a obligar a la empresa a volver a su horario normal, al trabajador, a los trabajadores. Gracias, licenciado. Clarísima su respuesta. Muchas gracias. Bueno, y gracias, niña Ana Lilian. Porque me saludó la niña Ana Lilian, dice. Ahí saludo. Buenas tardes, licenciado. Quiero hacerle una pregunta. Hola, hola. Dígame. Gracias. Yo tengo una consulta, quizás es un tanto con esto de la modalidad semipresencial, por decirlo así. Si a una persona está trabajando desde casa, pero luego se tiene que presentar a trabajar y luego puede presentar su renuncia laboral por el ambiente laboral que ya no es bueno y nunca se firmó un contrato. Sí, solo fue verbal. Entonces, ¿qué se puede hacer en este caso? Porque si le dan a uno que firme un documento y nunca firmó algo para iniciar, pero sí para salir tiene que firmar, ¿eso es correcto? Fíjense que, bueno, voy a decirle que el contrato de trabajo, y yo siempre se los pongo así a mis alumnos, el contrato de trabajo por escrito a quien afecta es al empleador, no al trabajador,
porque siempre se va a presumir la relación laboral luego de que haya subordinación, dice el código, o 2 días incluso de trabajo. Entonces, en este caso, todo lo dicho por el trabajador se va a tener como exacto, como verdadero. O sea que si el trabajador viene y va a aumentarle, ¿verdad?, al salario, a la relación, a la jornada de trabajo, que hizo horas extras, etcétera, y no las hizo, si el empleador no tiene contrato individual de trabajo, obviamente todo lo dicho por el empleado se va a tener por verdad. Entonces, por eso siempre he dicho, a quien le favorece más tener un contrato por escrito es al empleador. En este caso, lo que usted me pregunta vaya, primero es, si no hay trabajo, si no hay contrato individual de trabajo por escrito, esto, pues, ¿cómo lo podemos considerar? Siempre es trabajo y siempre relación individual de trabajo. Eso no importa, siempre va a ser. Recordemos, como les digo, bueno, sé que es un poco difícil para los que no estudiaron derecho, para los que no entienden conceptos jurídicos, pero sí, cuando hay dependencia de trabajo, aunque no haya contrato individual de trabajo, siempre va a ser una relación de trabajo. Y por lo tanto, siempre nos vamos a ir por el Código de Trabajo. Y les vuelvo a insistir, a quien le perjudica que no exista un contrato por escrito es al empleador. Entonces, en ese caso, usted, por ejemplo, si usted quiere renunciar, usted puede hacerlo, o sea, sin mayor problema, usted lo hace. De hecho, si usted tiene más de 2 años trabajando en la empresa, le sugeriría entonces que aplique la ley de renuncia voluntaria, vaya al Ministerio de Trabajo, pida el formato de preaviso, avise a la empresa que usted va a renunciar. Si usted no tiene un cargo de confianza de jefatura, usted pues tiene 15 días nada más para avisar, pero si usted tiene un cargo de jefatura son 30 días. En ese caso, pues si usted tiene más de 2 años, usted se puede beneficiar de esta ley de renuncia voluntaria, en la cual pues se le dice que usted puede ser, a usted la tienen que indemnizar, me habían dicho, tienen la obligación el empleador de indemnizarla con el 50% o con la mitad de lo que en una indemnización por despido injustificado se debe realizar. Así, si usted ya tiene 2 años, obviamente salario básico, el 50% de ese salario básico, ¿verdad? Por año, por año, por lo que usted ha estado, ¿verdad? Siempre y cuando tenga 2 años. Ese es el primer requisito para que usted goce de la ley. Si no, pues simple y sencillamente usted renuncia, presenta su renuncia, y si usted es empleadora, usted tiene que pedirle al trabajador que le lleve la hoja de renuncia del Ministerio de Trabajo, o con un notario, pues obviamente autenticarla como se debe. No sé si le pude contestar. Sí, licenciado, muchas gracias por su tiempo. Ok, a la orden. Bueno, no sé si hay otra duda, si no, pues... Lick, buenas tardes, yo tengo una pregunta. Ok, Angie, mucho gusto. Mucho gusto. Sí, quisiera saber si esta ley establece parámetros bajo los cuales el patrono puede seleccionar a su personal, es decir, el cual va a ejercer su función en el teletrabajo, o siempre queda libertad del patrono seleccionar a la persona que va a ejercer el teletrabajo. Exactamente así como usted lo dijo al final, siempre está en la libertad del patrono de seleccionar a qué personas son las que va a necesitar en la modalidad de teletrabajo. Obviamente es el patrono, el empleador es el que sabe cómo va llevando obviamente la empresa, cómo la va dirigiendo y dónde puede él hacer uso de esta modalidad, siempre y cuando, vuelvo a decir, respetando la voluntariedad, ¿verdad? Gracias. Ok, Angie. Buenas tardes, licenciado. Hola, buenas tardes. Tengo una consulta. Dentro del contexto de la pandemia, muchos tuvieron que irse a sus casas y continuaron rigiéndose por el Código de Trabajo. Las relaciones se continuaron rigiendo por el Código de Trabajo, ¿verdad? Sí. Pero en la medida en que las personas están retornando y si hay como un acuerdo, los contratos individuales de trabajo que ya existen se tendrían que modificar, sí, para incorporarle el teletrabajo. Hacer la adenda. Hacer la adenda. Y eso se tiene que formalizar
y enviarlo al Ministerio de Trabajo o a la Dirección General de Trabajo. Así tal cual como usted lo ha comprendido, así es. Ok, muchas gracias por aclararme. Ya sabe, la duda. Paola, ya sabe. Bueno, ha sido un gusto para mí estar compartiendo con la universidad y a sus invitados. Pues ya saben, cualquier cosa estamos a la orden y cuenten conmigo siempre, ¿verdad? Licenciada Panamá, muchas gracias, ¿verdad? Por haberme permitido pues estar con ustedes compartiendo. Licenciado González, quiero agradecer en nombre de la universidad y en nombre de la Unidad de Relaciones Públicas e Información su apoyo, su excelente conferencia. Hasta los que no somos abogados hemos aprendido varias cosas y agradecerle pues a los profesionales de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales que están presentes y que nos han acompañado, a todos los jóvenes participantes. Es importantísimo conocer de todo esto. Quiero también dar un especial agradecimiento a la licenciada Carla Núñez, que sí forma parte de la familia Matías, y a mi equipo, ¿verdad? Y a las personas de imagen institucional también que están apoyándonos. Todo esto creo que es beneficioso para los jóvenes estudiantes de la universidad. Son aspectos que pues no los conocen, y qué mejor que un profesional de su talla lo haya pues expuesto y aclarado tan profesionalmente. Nosotros estamos muy agradecidos con usted, licenciado González. A la orden, y ya saben que siempre estoy disponible para la universidad. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias.